nos vamos a meter de lleno en este mercado inmobiliario que, bueno, post vacaciones se empezó a mover, obviamente el mundial, la gente pensando en otra cosa. Vamos a hablar entonces, les decía, con los referentes del mercado y en este caso en particular con Federico López Castromil, que es titular de López Castromil y además fue directivo de la Cámara Inmobiliaria. Bueno, hace muchos años en el sector. Fede, bienvenido, ¿cómo va todo? Hola Juan, bueno, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, hermoso. Acá. Siempre positivo. Con esta mirada del mercado, ¿es verdad que hubo una transición con esto del mundial, la gente pensando en otra cosa? En general el país está complejo. Sí, bueno, ¿Cómo? siempre hay fechas, ¿no? Sí, Pasan en las elecciones, pasan en los mundiales, donde hay ciertos parates, pero bueno, sí, en líneas generales, en estos últimos años hubo algunos signos positivos relacionados con la estabilidad de la moneda, ujú, seguridad jurídica. sí, Nosotros habíamos hecho un trabajo de 18 impactos directos que habían pegado el sector del año 2017 al año 2024, que la ley de alquileres era uno solo de esos 18 sí, impactos, sí. pero había otros 17, de posibilidad de impuesto a la vivienda ociosa, inmobiliaria estatal, había 18 que eran fuertes y que eso generaba mucha inseguridad, que esos de alguna manera se fueron desplazando. Hoy casi de esos 18 no queda casi nada, o queda alguno Quedan que te preocupe. quedan, no, hay alguno que otro más de jurisdiccionales, Ok. pero de hecho hay alguna discusión la semana que viene en la ciudad, en la legislatura sobre ese tema, pero sobre algunos temas, pero bueno, son signos positivos, lo mismo la eliminación de varios impuestos nacionales relacionados a las transacciones inmobiliarias, eh, mejoró la renta, las acciones locales, hay muchos signos positivos. Creo que el punto a corregir, más allá de la macro, que por supuesto es clave y tiene que estar ordenada, tenemos que a veces ser menos espectadores de esperar que esa macro sea consistente en el tiempo, que por ahora lo está haciendo, eh, es ver en la micro, dentro del sector, herramientas o instrumentos que cuando vos tengas una Fórmula Uno, por ejemplo, en el 2017, 2018, que había mucho crédito, que se puedan utilizar y que en Argentina, por una cuestión de legislación, no la tenemos activo. Por ejemplo, a ver, cosas que nosotros trabajamos y armamos 24 proyectos relacionados con el sector inmobiliario, 14 nacionales y 10 jurisdiccionales, pero por ejemplo, la hipoteca de un futuro que en Perú logró que el 50% de las transacciones, de las escrituras sean con crédito hipotecario. Nosotros esos números no lo conseguimos Bueno, en el mejor momento. Hipoteca inversa que funcionó del 2019 en Brasil, Chile, Perú, en Estados Unidos se hicieron 1.300.000 créditos de esa manera para un montón de gente que no puede calificar para la hipoteca convencional. y ahí, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué no? Siempre decimos, tenemos la herramienta, pasan años para que funcione. Es que no la tenemos las herramientas, ese es el tema, Pero porque la hipoteca de un futuro está, no, 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 todavía no salió. salió una hipoteca divisible y de una manera, nosotros habíamos trabajado en una reforma de todo el capítulo de Ok, hipoteca del Código Civil, reformando varios artículos, donde que se puedan hasta los boletos también que estén registrados poder hipotecarse, sí, que hay un montón eso de... es fundamental. Y eso No, no no. está. Entonces, y de alguna manera hay mucha inseguridad por la forma en que se llevó adelante de parte de las escribanías y los bancos para Claro. llevarlo adelante. Entonces, em, la forma es fundamental. Lo mismo, por ejemplo, el vivienda promovida, que vos en Uruguay tuviste un montón de referentes, cómo transformó la fisonomía de Uruguay, Absolutamente. creando nuevos barrios, nuevos comercios, ni hablar nuevas viviendas. Fue impresionante lo que sucedió en Uruguay, en Montevideo, con la ley de vivienda promovida, y acá armamos el proyecto, lo hablamos con Walter Cervini, que fue el autor de la ley de allá, le gustó más el proyecto que hicimos que se hizo allá, y la verdad que no se utiliza ninguno de esos en alquileres, porque viviendas siempre están encolumnadas en dos grandes ejes, que es créditos y Sí. alquileres. Y alquileres tendrías también un montón de cosas para hacer, que los inquilinos cumplidores puedan aplicar para créditos hipotecarios de algunas maneras que hemos trabajado, lo mismo con las aseguradoras o las fianzas que puedan informar y trabajar en conjunto con los bancos para eso y resolverle nuevas garantías también a los nuevos inquilinos, arbitraje inmobiliario. Hay un abanico Sí, sí, de cosas enorme. para laburar que nadie le da bola, le da importancia porque están esperando la macro, y cuando la macro, si algún día
todavía se da, no van a faltar estas herramientas. Y eso es una lástima porque están ahí a mano, ¿viste? Para poder llevarlas adelante. Pero bueno, eso me parece nosotros nos juntamos con 80 diputados en su momento de todas las fuerzas políticas y todo le parece genial, pues son todas cosas optativas, donde nada se impone, nada te prohíbe, es decir, el que quiere la puede elegir, el que no, no. Entonces vos podés acomodar en función de tu necesidad en qué crédito aplicás o en qué situación te puede ayudar y eso no, me parece que están demasiado enfocados en la macro y se están olvidando que hay instrumentos que una vez que esto funcione podés tener a disposición y no se están usando y que son base en países limítrofes y en todo el mundo para poder tener más crédito. Federico, te llevo un poquito al mercado actual. ¿Es más hoy un mercado del comprador que del propietario? ¿El comprador hoy es el que tiene la plata y es el que define? Bueno, sí, porque, viste, hay un mercado que está planchado en este año, esto de que falta de crédito, que la mayoría de los créditos sean del Banco Nacional, casi el 90%, Se lleva. se lleva todo y terminan siendo justamente los elegidos que son los que trabajan en el banco, que son la relación de dependencia con tantos años de antigüedad, es decir, se corta mucho la posibilidad y un país que no tenga crédito y no tenga buenas posibilidades de acceso a la vivienda, obviamente terminás con pocas escrituras, Sí. a pesar de que estamos, por decirte, entre los mejores años del Sí, siglo, totalmente. pero a la Es vez, contradictorio, ¿no? sí, pero es como, yo queriéndole elevar la vara, me parece que es conformarnos con nada, ¿viste? Con poco, pensar que tenemos más crédito por tener más crédito que en el gobierno de Alberto Fernández, que había 100 Sí. hipoteca por... No podemos pensar que en un país donde el Producto Bruto Interno se dedica el 1% al crédito hipotecario, cuando en Chile Sí, es el indudable. 28%, me parece que hay que no duplicarlo, hay que multiplicarlo. Y me parece que vuelvo a que las herramientas Están. las podés llevar adelante en un país que te acompañe en la macro. Hablabas puntualmente de alquileres y ahí deslizaste que mejoró la renta, que bueno, sí la ley de alquileres eliminándola, la verdad que, bueno, mejoró, ¿no? O sea, se dio cuenta que el mercado empezó a funcionar. Creo escucho por todos lados el tema de cuando se derogó la ley de alquileres y creo que fue mucho mayor la Ok. transformación, porque hay dos artículos que fueron madre en toda la ley de bases que están escondidos y que no se toman en cuenta, que es el artículo 958 y 960 del Código Civil, que fue esa reforma donde básicamente lo que dice es que si las partes son hábiles, capaces Sí. para poder contratar, los jueces no pueden modificar lo que las partes acuerden, salvo pocas excepciones. Entonces, se le está dando no de nuevo, se le está dando una fuerza y un brillo a la autonomía y la voluntad de las partes que nunca había tenido. De hecho, yo lo único que me anoté pensando en la charla de podías, si me tocabas el tema de alquileres, creo que nosotros trabajamos mucho en 10 temáticas fundamentales que se transformaron, que se cambiaron, que no alcanzaba con la derogación de la ley de alquileres, que fue mucho mayor, porque si vos eliminabas y derogabas la ley de alquileres, de estas 10 temáticas, la mayoría no la tenías, que eran, los anoté, pero en un país tan federal como este, Juan, vos pensás que no son las mismas necesidades que tenés en el interior de Chaco, Santiago del Estero, que en Córdoba capital. Claro. Entonces, armar como lo tenías en un contrato modelo de un código civil, muy poca gente podía aplicar para ese contrato que unos pocos quisieron hacer. Entonces, la posibilidad de darle opciones para que los propietarios puedan decir mi inmueble va a estar dentro de esa paleta fue fundamental. Y las 10 temáticas que nosotros habíamos trabajado mucho, habíamos hecho una reforma de máxima, una de mínima, pero bueno, haciéndolo por decreto y todo, era muy difícil poner todo, Ujú. pero fueron el plazo Sí, fundamental, que no tengas, no te olvides que antes estaba el de 2 años, totalmente. ahora en la ley de alquiler fue el 3, ahora no hay plazo mínimo, No. la elección de ajuste o escalonamiento según acuerdan las partes, la periodicidad de esos ajustes, porque no es lo mismo la elección de un ajuste de una inflación de nuevo en el interior No. que en capital, entonces cada uno de acuerdo a sus necesidades la puede ajustar. La moneda, puedes elegir la moneda. Las modificaciones del artículo 765 y 766 del Código Civil que da una seguridad jurídica para en el caso de poder obligarte y no tener que renunciar a la moneda pactada. El pago anticipado, que era una cosa que yo hablaba con solo diputados y la gente decía, pero no se puede pagar anticipado. No, no se puede. Y no se podía antes de la ley de alquileres tampoco. Y ahora vos pagar la cuota del gimnasio, la cuota de un club, y no podías No, pagar el claro. alquiler para mejorar el número.
no tener que poner un depósito, una garantía, claro, lo que sea. Bueno, el depósito era un mes por año ante la sí, ley, después fue un mes y ahora no es lo mismo un alquiler habitacional sin muebles, que sin habitar, que un alquiler con muebles de lujo, cuadros, que vos puedas necesitar más meses de depósito. Entonces eso se puede acomodar. La derogación del artículo de reparaciones, que eso generaba una complicación tremenda en los casos de conflicto. La derogación también ante un conflicto de que tenían que estar los contratos registrados en AFIP dentro de una ley de alquileres, que es una ridiculez. Y el artículo de garantías, que un absurdo total, que ahora se puede pactar entre las partes, no es lo mismo en sí. todo un país federal, no son las mismas garantías que se usan en una provincia que en otra. La realidad es que estas 10 temáticas que se modificaron, creo que se vieron reflejadas en los portales, en la zona Sí. PROP, donde ahora hay el que se va un año para hacer un máster afuera y quiere alquilar su departamento un año, lo puede Lo hacer puede y lo puede meter en plaza, que antes no lo podía hacer. Entonces, esa paleta, ese abanico de posibilidades que tienen hoy los propietarios para poner sus inmuebles en alquiler, eh, es lo que antes estaban rezando los inquilinos, que no se acabe el contrato porque no sabían a dónde iban a terminar yendo, y ahora me parece que tienen posibilidad de elección, y esto me parece fue fundamental. Se olvidan del ese artículo 958, 960, que fue fundamental, y estas 10 temáticas que transformaron, más allá de la derogación de la ley, una política de alquileres, que era el norte que había que seguir. Faltan cosas, porque hay artículos contradictorios dentro del capítulo de locaciones, faltan cosas para trabajar, pero son cosas menores, y creo que el norte era este, ¿no? Dos preguntas puntuales finales. Una tiene que ver con los precios, si crees que se van a mantener, si crees que están bien, y la final es tu visión para lo que viene, sabiendo que el 27 es un año de elecciones. Mira, lo lógico sería, es la primera vez que pasa que cuando suben acciones, suben la posibilidad de los sueldos de la gente en dólares y demás, que el mercado esté tan retraído. Primera vez Cuando, que no llegamos con posibilidad de default en bueno, los últimos años, ¿no? tenemos un dólar que está frenado, tuvimos blanqueo de capitales, tenemos muchas cosas, mejoró la renta, tenemos más posibilidades de Ujú. inversión, el costo de construcción que es tan altísimo, todas las variables, todo, ¿viste? Cuando te dice todo tiene cuatro patas, dice, o sea, un perro, todo te dice que las propiedades deberían acomodarse. Siempre tardaron, siempre fue lento. Yo siempre le decía a los clientes, cuando las cosas, esto no son los bitcoins, las acciones, los bonos que suben rápido, No es bajan automático. rápido. Esto es lento. En el 2018, cuando se cayó todo, las propiedades iban a bajar, pero iban a ir bajando de otra manera que De lo a que bajaron poquito. las acciones. Cuando suben, también van a subir lento. Es verdad que se está demorando más de lo que se esperaba, pero creo que no hay muchas posibilidades de que esto no sea para la suba. Eso es lo que creo que va a pasar, no sé en cuánto tiempo, y creo que va a ser lento porque, y si estos créditos empezaran a aparecer, este tipo de estas herramientas, si tuviéramos estas herramientas, podríamos, que tanto se habla del valor del metro cuadrado comparado con otra ciudad del mundo, ahí sí yo creo que se puede hacer un diferencial enorme. Si no, vamos a estar siempre yendo por la escalera un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero creo que este laburo y estos laburos que se pueden hacer en herramientas y en instrumentos, sí creo que pueden hacer la diferencia para que el sector inmobiliario la rompa, ¿no? De una vez por todas acá. Y deduzco ya finalmente, yo por lo que contás y por tus reflexiones, que hay que aprovechar ahora con ese valor que tenemos para aquel que pueda realmente ingresar al mercado, porque después debería ir para arriba. Sí, pero el tema es el de siempre. Hablando, ¿quiénes pueden ser los que lo aprovechen? Claro, Es decir, vos tenés, me gusta el término que se maneja en Gran Bretaña, que es la herenciocracia. Es decir, las nuevas generaciones, si no tienen un respaldo sí, sí. económico de la familia, no tienen posibilidad de acceso a la vivienda. Eh, si no tenés crédito, si los alquileres son tan complejos para poder acceder, eh, terminás, y la mayoría de los jóvenes, viviendo en la casa de los padres. Estos tantos años sin crédito no son gratis No, para no. un país, y eso es lo que estamos pagando en estos años. Entonces, yo creo que, obvio, que el que pueda siempre tener la posibilidad de ingresar, que lo haga, pero son muy pocos los que lo pueden hacer. Entonces, creo que, viendo el abanico, tenemos que trabajar para democratizarlo, y que sean más familias las que puedan acceder de diferentes maneras a tener una vivienda propia, ¿no? ¿Te quedó algo por decir?
un montón, pero no, creo que hicimos un lindo resumen, Juan, y así que, bueno, gracias de nuevo Un placer enorme que te haya por acá, igualmente, ¿eh? Juan, por acá. Federico López Castromil, titular de López Castromil, la inmobiliaria tradicional en la ciudad de Buenos Aires, pasó por aquí con su visión del mercado inmobiliario. Hoy pasamos por todos los temas, nosotros seguimos aquí en Zona Prop con la llave del mercado.